noches, muchas gracias por abrirnos las puertas de vuestros hogares en este viernes de Cuaresma en el que vamos acercándonos poquito a poco hasta ese glorioso Domingo de Ramos. Vamos a dar una vuelta por el sumario para conocer las noticias que han sido importantes, por supuesto, durante estos últimos días. Hoy nos acompaña Fray Pascual Saturio Medina, prior del convento de Santo Domingo, con el que abordaremos el sentido de la Cuaresma y el 800 aniversario de la fundación de la Orden de Santo Domingo. El Santísimo Cristo de la Sed preside en la catedral el Vía Crucis General de las Hermandades y Cofradías. La Hermandad de la Madre del Buen Pastor aprueba agregar en sus estatutos una penitencia bajo la advocación del Señor de la Entrega, María Santísima de la Paz y San Francisco de Asís. Numerosas hermandades celebran esta semana sus cultos cuaresmales que anteceden a las procesiones de Semana Santa. En San Francisco, el cardenal Fray Carlos Amigo Vallejo oficiará este domingo la solemne función de Veracruz. Finalmente, en la mañana de este viernes, se hacía efectiva la firma del convenio por el que el Ayuntamiento entregará una cantidad de 124.600 euros para los actos y desfiles procesionales de la próxima Semana Santa. Pues damos el primer toque de martillo en este programa del viernes 19 de febrero, presentando al invitado que me va a acompañar durante toda la jornada. Él es el prior del convento de Santo Domingo, el padre Fray Pascual Saturio Medina. Muy buenas noches, padre. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros a esta petición que le hacíamos. Y con el padre Pascual vamos a hablar de muchos temas. Por supuesto, vamos a hablar del fundamento de la Cuaresma, vamos a hablar de los proyectos que pueda tener en el santuario, vamos a hablar de ese 800 aniversario de la fundación de la Orden de Santo Domingo, que está celebrando este año un año jubilar, y vamos a hablar también, bueno, por supuesto, con el padre Pascual como pregonero que va a ser también, de ese 400 aniversario del Nazareno, de su presencia en el barrio de Santa María, que yo sé que el padre Pascual es muy devoto del Nazareno. Donde está el Nazareno, que no se ponga nadie, por supuesto. Pues muchísimas gracias y si le parece empezamos con el tema de la Cuaresma. Diremos que lleva 28 años, ¿no? Yo llevo en Cádiz 28 años. Es de Malagón, Ciudad Real, el deje no lo ha perdido. Efectivamente. Es un enamorado de la Virgen, tiene el convento de Santo Domingo como un dulce y está solo porque no hay comunidad. Eso es es algo impresionante. Pues esa Cuaresma que estamos viviendo, ese sentido de la Cuaresma, ¿qué debemos de hacer? ¿Por qué se celebra? En uno de los prefacios, me parece que es el tercero de los prefacios, la parte de la misa en la celebración de la Eucaristía, se dice: te damos gracias porque has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos. Y para que entendiéramos lo de la santidad, yo me he permitido añadir, de modo que quitando todo aquello que nos aparta de ti y de los demás, yo creo que la gran tentación de todos los hombres, y además que se repite y viene un año detrás de otro, por eso hace falta la Cuaresma todos los años, es apartarnos un poco de Dios y apartarnos de los demás, porque nos cansamos. En aquello de la fidelidad pequeña y la gratitud nos cansamos, y en aquello de andar entre los demás también nos cansamos, y yo creo que de cuando en cuando tenemos, si no tiramos del todo la toalla, por lo menos tenemos la idea de decir, pues no me voy a comprometer tanto, ni voy a andar tanto en medio de los demás, porque es que los otros no me dan más que muchos disgustos y muchos sinsabores. Y este tiempo, estos 40 días, que es siempre un número simbólico, el tiempo necesario, el tiempo suficiente, pues yo creo que nos invita a la Iglesia a que caigamos en la cuenta que eso no es bueno, no es bueno que el hombre esté solo. Y yo creo que cada vez que nos apartamos un poco de Dios y de los demás, nos hacemos daño a nosotros mismos, porque nos viene la tristeza de vernos solos y al remate apartados de todos, un poco sin sentido en lo que estamos haciendo. Y yo creo que este tiempo es muy bonito, porque cuando hacemos ahora durante todo este tiempo los cultos de nuestras hermandades y cofradías, nos acercamos a aquellas cosas que hemos oído desde el principio, otra vez empiezan a sonarnos los cantos de siempre: sálvame Virgen María, perdona a tu pueblo, Señor.
todo aquello que hemos tenido desde niños, igual que nos pasa con las imágenes. Las imágenes de nuestras hermandades y cofradías forman parte del paisaje de nuestra propia vida, y yo creo que prescindir de ellas o quererlas arrancar de la existencia de cada uno de nosotros sería hacernos daño, porque es prescindir de nuestra propia vida. Ahí quería yo llegar. El Padre Pascual está haciendo precisamente esta semana doblete, nunca mejor dicho, porque está predicando en dos hermandades, en Sentencia, en la parroquia de la Merced, y después en el convento de Santo Domingo predicando a la hermandad de las Cigarreras. ¿Cómo ve en la actualidad el mundo cofrade y sobre todo la juventud? Porque está hablando anteriormente de esa cuaresma que nos viene de herencia de nuestros padres, de nuestros abuelos. Hay ahora una especie de salto en el vacío por los problemas que estamos teniendo en Cádiz, la crisis, la falta de trabajo, la falta de fe también, ¿no? Entonces la juventud está un poco tal vez perdida. Hay una, por supuesto, pequeña parte que es fiel, pero ¿cómo se puede ir rescatando a esa juventud, a la Iglesia, a las hermandades, para que siga continuándose y perpetuándose la fe de los que tuvimos de nuestros mayores a nuestros hijos y nietos? A los hijos y nietos. Pues mira, José Manuel, a mí me parece que las hermandades han evolucionado para bueno en lo siguiente. Igual que hace unos cuantos años las teníamos como un modo para vivir yo la fe y a lo mejor un regalo o un tesoro que he recibido de los demás, yo creo que todos poco a poco hemos ido entendiendo que son instrumentos muy válidos para recuperar nosotros nuestra relación con Dios y con los otros, para evangelizar y para hacer presente a la Iglesia en aquellos lugares donde la Iglesia de otro modo no puede llegar. Hemos pasado de tenerlas como un regalo o un tesoro para disfrutarlo nosotros a mirarlas como un instrumento muy válido, porque lo son, para el apostolado. De modo que, fíjate qué curioso, hemos ganado en estética, por ejemplo. Ahora cuando vas a las predicaciones dices, esto ya no parece lo que era, que altares de cultos son una maravilla y son una preciosidad. Y es que hay unos grupos de jóvenes que se han ido acercando, todos ellos se han ido confirmando, muchos de ellos se han preparado para su confirmación, han completado el camino de su fe, están preparándose en lo que ellos pueden para ser mañana aquellos que tienen que llevar con responsabilidad. Y yo creo que hay un grupo de gente que nos han ayudado a entender que las hermandades son un instrumento muy válido para hacer presente a la Iglesia en medio de este mundo, la verdad. Comenzamos la cuaresma, por supuesto, con el miércoles de ceniza. La semana pasada pusimos ese traslado del Señor del Amor despojado de sus vestiduras desde Salesianos hasta la iglesia de San José para ganar el jubileo. Todas las asociaciones y hermandades de la feligresía, y esta semana no puede ser menos, pues nos vamos al Via Crucis General de Hermandades, que presidía, por supuesto, la imagen del Santísimo Cristo de la Sed, de la Hermandad de las Siete Palabras. Hacía 16 años que la imagen de un crucificado no presidía el Via Crucis General de Hermandades organizado por el Consejo de Cofradías de la capital. En esta ocasión, la imagen elegida era la del Santísimo Cristo de la Sed de la Hermandad de las Siete Palabras, que tiene su sede canónica en la parroquia de Nuestra Señora de la Merced. Como viene siendo tradicional, el acto se celebró el primer lunes de Cuaresma, acto que marca, junto con el miércoles de ceniza, el arranque oficial de los cultos de las diferentes hermandades de cara a la celebración de la Semana Santa. Mucho público se congregó a las puertas de la Merced para ver salir al Señor, acompañándolo por las calles de los barrios de Santa María y del Pópulos en su caminar hasta la iglesia catedral donde se llevaba a efecto el piadoso ejercicio. Pasadas las 8:30 de la noche, se plantaba la cruz de guía en el dintel de la Merced, escoltada por faroles. Seguidamente fueron situándose las hermandades, tanto de penitencia como de gloria, por orden riguroso de antigüedad, cerrando el cortejo un nutrido grupo de hermanos de 7 palabras portando cirios color tiniebla. Tras estos seguía la Junta de Gobierno presidida por su hermano mayor, Manuel García, los cofrades Inmaculada Ruiz y Juan Mera, exaltadores del sermón de las 7 palabras y del Stabat Mater, organizados por la citada corporación,
los lectores de las estaciones y el Consejo de Hermandades con su presidente al frente, Martín José García. En la presidencia del acto pudimos ver también al pregonero de la Semana Santa de este 2016, el cofrade Jesús de Besa Molina. El crucificado que tallara hace unos años el artista gaditano Luis González Rey se encontraba sobre hermosa parihuela realizada por la Hermandad de las Siete Palabras para esta ocasión. Se iluminaba con 4 faroles de bronce cedidos por la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores de la Línea. El esorno floral lo componían rosas color malva expuestas en jarras propiedad de la cofradía. Las maniguetas estaban rematadas por perillas en bronce cedidas por la Hermandad de la Aspiración de Cádiz, mientras que la cuadrilla de hermanos estaba comandada por su capataz Francisco Molina, quienes con ritmo pausado fueron meciendo al Santísimo Cristo de la Sed mientras sonaba la música de capilla que antecedía al cuerpo de acólitos. Tras el crucificado marchaba el párroco de la Merced, padre Balbino Reguera. Minutos antes de las 9 de la noche y con algo de retraso en el horario oficial, el Cristo de la Sed se adentraba por el Arco de los Blancos en el barrio del Pópulo, saliendo del mismo a la catedral por el Arco de la Rosa. Pasaban unos minutos de las 9 de la noche cuando el cortejo religioso se adentraba en el primer templo de la diócesis, por la puerta de Arquitecto Acero, donde esperaba el obispo de la diócesis, Monseñor Rafael Sornoza, junto al delegado episcopal para las hermandades, padre Juan Enrique Sánchez, el párroco de la Catedral Vieja, padre Rafael Fernández, y el director del secretariado diocesano, Alfonso Caravaca, quienes junto al subdelegado de Defensa, única autoridad militar que asistió al Vía Crucis, se incorporaron a la procesión. Recordemos que faltó la autoridad municipal, como viene siendo habitual en este tipo de actos religiosos. La lectura de las estaciones la abría el padre Salvador Rivera, director espiritual del Consejo. Entre los lectores figuraba también el comunicador Guillermo Riol, el pregonero de la Semana Santa Jesús de Besa o los hermanos mayores de la Esclavitud de la Merced y de la Cofradía de Sentencia, José Luis Piulestán y Benito Moya respectivamente, hermandades que radican en el templo mercedario. A los sones del órgano catedralicio, la perihuela que portaba al Santísimo Cristo fue avanzando por las naves hasta atravesar la girola del templo y volver a situarse en la zona que da acceso a la puerta de Arquitecto Acero.
La última de las estaciones estaba a cargo de Monseñor Rafael Sornoza, quien recordó el año jubilar de la misericordia instituido por el Papa Francisco, haciendo a todos partícipes de la necesidad de llevar a cabo obras de caridad para con el necesitado. Faltando unos minutos para las 11 de la noche, el Santísimo Cristo de la Sed atravesaba la plaza de la catedral entre fuertes ráfagas de viento y la bajada considerable de las temperaturas que hicieron dar más celeridad al cortejo, que quedó medianamente mermado. Eran poco más de las 11:30 de la noche cuando el Santísimo Cristo de la Sed quedaba nuevamente entronizado en el altar mayor mercedario, con lo que se daba por terminado el ejercicio del Vía Crucis. Pues era, por supuesto, la imagen del crucificado de la Sed, camino de la catedral y de vuelta, por supuesto, a su templo de la Merced. ¿Qué le pareció el Vía Crucis y la forma como está actualmente estipulado, de que vaya rotándose las hermandades? También le voy a preguntar, que creo que el Señor del Milagro en la Sagrada Cena todavía no ha presidido un Vía Crucis. Pues, ¿qué le ha parecido todo? Aquello de ir haciendo partícipes a todas las hermandades y cofradías, perfecto. Utilizar y aprovechar la riqueza de cada hermandad y el modo como ellos lo organizan, pues perfecto también. Este grupo de gente de las 7 palabras están muy empeñados en hacer que su hermandad, como todas las hermandades, se haga presente de la manera más digna y más solemne, y yo creo que lo han conseguido porque el Señor iba perfectamente presentado. Hoy es San Álvaro de Córdoba, hoy 19, celebramos nosotros la fiesta de San Álvaro de Córdoba. Era de Zamora, confesor del rey Juan I, hace una peregrinación a la Tierra Santa, conoce la reforma que de la orden está haciendo Raimundo de Capua, y cuando vuelve a España, en la serranía de Córdoba, hace un convento, y en los alrededores del convento coloca el convento como si fuera Jerusalén, y los alrededores los organiza como si fueran los lugares santos que él había visitado. Desde el convento hasta el Calvario organiza el primer Vía Crucis de Europa, de modo que fue San Álvaro en el siglo XIV quien tuvo la idea de este primer Vía Crucis, y a mí me parece que debíamos recuperar por aquello de hacernos presente también en la calle y que la gente vea que rezamos. Yo el Vía Crucis lo hacía otra vez buscando la megafonía, colocando a lo mejor por distintos grupos, yo que sé, habría que inventarse la manera, separando las estaciones, pero en vez de ir hasta la catedral y hacerlo en el interior de la catedral, dado que Cádiz no es una ciudad que es que vengan al Vía Crucis 14.000 personas, sino que acudimos los que acudimos, yo creo que deberíamos volverlo a hacer en la calle. Además, si el Vía Crucis se realizase en la calle, el público, digamos, que presencia el paso del Vía Crucis se agrega. Yo creo que sí. Hemos estado viendo, aparte del frío, porque hizo mucho frío, hemos estado viendo que la gente veía pasar al Señor y se marchaba para sus casas, no llegaba hasta la catedral. Por la plaza de la catedral estuvo bastante flojito en cuanto a que se veía mucho espacio y pocos fieles. En Conil, fíjate, ya cuando yo llegué aquí al principio, participa, yo creo que aquello es todo el pueblo los que participan, y se hacía el Vía Crucis de la siguiente manera. Buscaba el párroco, que entonces era el padre Mateo, que en paz descanse, 7 Les recuerdo, u porque 8, yo fui pregonero de la Semana Santa de Conil hace ya 28 años aproximadamente. Bueno, pues el padre Mateo nos buscaba 7 u 8 lectores de la estación, y lo que hacíamos era lo siguiente: nos colocaba en los distintos balcones, e iban saliendo de la parroquia un grupo, y luego otro grupo, y luego otro grupo. El último grupo era quien llevaba el crucificado. Y entonces, cada vez que iban pasando por el balcón donde tú estabas, aquel grupo, para que fácilmente pudiera escuchar la estación, lo iban haciendo en pequeño, porque era un gentío inmenso, de modo que veías a todo el pueblo circulando, y ahora agrupados así en pequeños partes, ir rezando las estaciones. Para ir rezando las estaciones. Es decir, que yo creo que se colocaba la megafonía pequeña en cada uno de aquellos balcones y se hacía bien, yo creo que claro. Ojalá ocurriese eso en Cádiz, señal de que fueran muchos los gaditanos
que acompañarían. Yo lo he conocido, como tú, supongo, José Manuel, mira, en la calle, si siempre se ha hecho en la calle. Empezamos a decir, es que no se oye, va mucha gente, no se oye, como de cada hermandad. Bueno, pues se trata de agilizar o activar aquello de la megafonía, pero a mí me parece que de suyo es un ejercicio que está más bien hecho para la calle que para los interiores de los templos. Vamos a tener más tiempo para seguir hablando con el Padre Pascual en la segunda parte, porque vamos a llegar a la pausa publicitaria con la actualidad cofrade, que es bastante extensa. Unos minutos después para la publicidad y volvemos nuevamente con todos ustedes. La Hermandad de la Madre del Buen Pastor ha dado un paso importante en su corta pero fructífera vida cofrade con la aprobación en Cabildo de Hermanos de la incorporación en su Hermandad Gloriosa de otra de penitencia, la de nuestro Padre Jesús de la Entrega en el Lavatorio de Pies, Nuestra Señora de la Paz y San Francisco de Asís. A partir de ahora queda la redacción de nuevas reglas que podrían llevar a que la Semana Santa de 2017 cuente con una nueva hermandad en la madrugada del Viernes Santo, donde los cofrades de Trille procesionarían con hábitos inspirados en el franciscano. En otro orden de cosas, la Hermandad de la Madre del Buen Pastor comienza el próximo miércoles un ciclo formativo bajo el nombre de Diálogos para la Misericordia en este año jubilar concedido por el Papa Francisco, con la intención de promover la vivencia del tiempo cuaresmal preparatorio para la Pascua de Resurrección. Estos diálogos se celebrarán todos los miércoles de Cuaresma a las 7 de la tarde en la sede canónica de la Capilla de la calle Trille y estarán a cargo del hermano José María Rodríguez Núñez. La Archicofradía de la Sagrada Resurrección, Jesús atado a la columna y María Santísima de las Lágrimas, ha iniciado un solemne triduo cuaresmal en su sede canónica de la parroquia de San Antonio, dando comienzo a las 7 menos cuarto de la tarde con exposición del Santísimo Sacramento, rezo del Vía Matris, Rosario, bendición y Santa Misa, a cargo del párroco del citado templo y director espiritual de la Archicofradía, Padre Óscar González Esparragosa. El domingo celebrarán sus hermanos función principal a partir de las 12:30 de la tarde, ocupando la cátedra el citado orador sagrado. El apartado musical está a cargo del grupo de cámara San Pablo. En otro orden de cosas, la Archicofradía nos informa que a partir del 22 de febrero podrán retirarse las túnicas y los controles en su casa de hermandad situada en la parroquia de San Antonio de 6 de la tarde a 8:15 de la noche. A partir del día 1 de marzo se atenderá a los hermanos que no efectuaron estación de penitencia el pasado año. La Hermandad del Santísimo Cristo de la Veracruz y Nuestra Señora de la Soledad se encuentra celebrando solemne quinario en su sede canónica de la Iglesia Conventual de San Francisco. La imagen del crucificado preside el altar mayor del templo junto a la Virgen de la Soledad, estampa que no se veía desde el año 1947 con motivo de la celebración del 450 aniversario fundacional. Los cultos dan comienzo a las 8:30 de la noche con exposición del Santísimo, bendición y reserva. Las predicaciones las lleva a cabo Fray Joaquín Pacheco Galán, guardián del convento franciscano de Madre de Dios en Lucena, en Córdoba. El sábado 20 tendrá lugar una procesión eucarística claustral, haciendo estación en diferentes altares del templo. Finalmente, el domingo 21, segunda dominica de Cuaresma, a la 1 de la tarde, se celebrará la función principal de instituto, donde todos los hermanos harán pública protestación de fe. Presidirá la Eucaristía el cardenal Fray Carlos Amigo Vallejo. La parte musical correrá a cargo del ensemble Stella Maris, que interpretará piezas del archivo musical de la cofradía. La Archicofradía de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, Jesús de las Penas y María Santísima de la Caridad, establecida canónicamente en la parroquia de San Lorenzo, ha iniciado un triduo cuaresmal a sus titulares, dando comienzo a las 8 de la noche. Las predicaciones las lleva el padre Juan Carlos González del Cerro, prior del Real Convento de Santo Domingo de Jerez de la Frontera. Mañana sábado se realizará solemne función a las 8 de la noche, ocupando la Sagrada Cátedra el citado orador sagrado y estando la parte musical a cargo del grupo vocal Ensemble Stella Maris.
La Cofradía de Penitencia de Jesús de la Salud, María Santísima de la Esperanza y Nuestra Señora del Amor Hermoso ha iniciado cultos cuaresmales a sus titulares en la Iglesia Conventual de Santo Domingo, dando inicio a las 8 de la noche con el rezo del Rosario y Eucaristía, presidida por el prior del Santuario Gaditano, Fray Pascual Saturio Medina. La parte musical está a cargo del coro de San Martín. Mañana sábado tendrá lugar la función solemne a partir de las 8 de la noche, presidiendo la Eucaristía el citado orador sagrado. Durante la misa los hermanos harán pública protestación de fe. También la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y Nuestra Señora del Buen Fin ha iniciado solemne triduo en honor y gloria de sus amantísimos titulares, comenzando a las 6:30 de la tarde con el rezo del Rosario, ejercicios del triduo y Santa Misa, ocupando la Sagrada Cátedra el Padre Fray Pascual Saturio Medina, prior del Convento de Santo Domingo. Esta noche estaba prevista la presentación del cartel de la Semana Santa organizado por el Grupo Joven de la mano del cofrade Pedro Riego Quintero. Mañana sábado a las 7 de la tarde se celebrará solemne función principal, ocupando la Sagrada Cátedra el citado orador sagrado. La coral polifónica Canticum Novum de Cádiz amenizará musicalmente la función principal. La Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad y Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo se encuentra celebrando cultos cuaresmales en su sede canónica de la Parroquia de Santa Cruz, dando comienzo a las 8 de la tarde, predicando el párroco del citado templo, Padre Rafael Fernández. Esta noche estaba prevista la celebración de un Vía Crucis con la imagen de Cristo yacente por las calles de la feligresía. Mañana sábado a las 8 de la tarde tendrá lugar la función principal de instituto. Al ofertorio de la misa los hermanos harán pública protestación de fe. El convenio firmado entre Eléctrica de Cádiz y el Consejo Local de Hermandades y Cofradías regula el apagón del alumbrado público al paso de 4 cofradías de penitencia de la ciudad. En concreto, la aportación económica de Eléctrica de Cádiz ascenderá a 3.763 euros, cantidad que cubrirá íntegramente el coste de estos apagones de alumbrado público. Las cofradías a cuyo paso se apagará el alumbrado público será la Cofradía de la Vera Cruz, lunes santo, la Cofradía de Sanidad, martes santo, la Cofradía conocida popularmente como El Caminito, miércoles santo, y la Cofradía de la Buena Muerte, viernes santo. El convenio recoge la difusión por parte del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Cádiz de la colaboración económica de Eléctrica de Cádiz, así como la inclusión del logotipo oficial de la empresa en la publicidad y material promocional del Consejo. Asimismo, los convenios que regulan la subvención al Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Cádiz para las cofradías de penitencia y para las cofradías de gloria se firmarán en un principio por ambas partes en próximos días. Cabe recordar en este punto que dicha subvención se ha venido abonando en los últimos 4 años en el mes de marzo del año siguiente. Por otro lado, ya se está redactando el pliego de condiciones para la contratación del servicio de vigilancia privada de los distintos puntos de tránsito de público habilitados en la carrera oficial al paso de las hermandades y cofradías. El acuerdo alcanzado entre la Corporación Municipal y el Consejo Local de Hermandades y Cofradías este año estipula, además, que la Delegación de Mantenimiento Urbano aportará las pasarelas para el tránsito de público en estos puntos y será el Consejo Local de Hermandades y Cofradías el que se encargue de su puesta y retirada cada día de la Semana Santa de Cádiz 2016. Tras la polémica suscitada hace unos meses por el anuncio del equipo de gobierno de reducir la subvención para las hermandades gaditanas, finalmente, en la mañana de este viernes, se hacía efectiva la firma del convenio por el que el Ayuntamiento entregará una cantidad de 124.600 euros para los actos y desfiles procesionales de la próxima Semana Santa. De estos 124.600 euros, el Consejo Local de Hermandades y Cofradías recibirá 16.600 para cubrir los gastos de las distintas actividades conexas, como son el premio por el cartel anunciador, el enmarcado del cartel, la reproducción de cuadros, los cirios, las flores del pregón, el montaje, el pergamino del pregonero y el regalo al pregonero, así como el seguro anual. El resto del montante se repartirá entre las cofradías. Está previsto que en los próximos días se proceda también a suscribir el convenio de colaboración que articulará la subvención municipal para el montaje de los palcos de la carrera oficial, así como la estructura de salida de la iglesia de Santa María.